Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas TVU por el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estamos muy contentos de poder conectar con todos ustedes y conversar de distintas temáticas de relevancia para toda la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de un problema de relevancia para los hogares en Chile y me refiero al uso de la leña o el problema de la leña y también la necesidad de la transición energética. Para explorar algunas preguntas en relación a este tema, tenemos un gran invitado y me refiero a Francisco de la Barrera, académico e investigador de la Universidad de Concepción del Centro EULA y también perteneciente a la Facultad de Ciencias Ambientales y del CDEUS. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros y conversar de este tema tan relevante a nivel país. Me gustaría que pudiéramos comenzar. ¿Cuál crees tú que es la situación actual respecto del uso de la leña y sus implicancias también a nivel medioambiental? Mira, la leña por sí mismo uno podría evaluarlo por sí mismo como algo positivo. Si uno dice, mira, yo puedo hacer crecer un árbol, utilizarlo para calefacción y después, bueno, el árbol crece, tengo aquí un producto renovable, ¿sí? De hecho, las viviendas que se calefaccionan con leña se sienten muy calentitos, ¿cierto? Dicen que no hay como el calor de la leña, es como difícil competir contra eso. Pero cuando estamos en una situación de mala ventilación, cuando estamos en un lugar donde hay muchísimas viviendas que usan leña, y cuando esas viviendas, por sus condiciones estructurales, materiales, requieren de muchísima leña porque están perdiendo calor por todos lados, se convierte en un combustible problemático para la salud de las personas, ni siquiera digamos para el medio ambiente, porque a veces decimos la leña contamina el medio ambiente y ya no, es malo para la salud de las personas se enferman y se mueren porque usamos mucho la leña, usamos mala leña, usamos calefactores en mal estado que nos contaminan hacia adentro y nos contaminan hacia afuera, impactando entonces de múltiples vías a nuestra salud. Entonces, la situación es que si bien han habido esfuerzos, no hemos logrado en al menos los últimos, si pensamos desde el 90, 94, que estamos seriamente preocupados del tema de la leña, en los últimos 30 años no hemos logrado solucionar el problema que nos ocasiona el usar la leña como principal combustible para calefaccionar las viviendas del sur de Chile. Y en ese contexto, ¿cuál es tu visión o más bien tu diagnóstico respecto a la situación actual de la región del Biobío, sobre todo considerando que tú indicas que afecta de la salud pública como también a nivel medioambiental? Bueno, hemos experimentado en el último tiempo, o sea, un tiempo muy prolongado, una gran extensión de nuestras ciudades. Nuestras ciudades están teniendo cada vez más viviendas. Esas viviendas no llegan precisamente con estándares de construcción mejores, sino que en algunos casos incluso debilitadas. Por lo tanto, empiezan a haber más uso de leña. Usualmente el problema de la contaminación ambiental lo hemos visto siempre como un problema sistémico, como por cierto lo es, cierto que hay múltiples causas que lo generan, podemos, como nos encanta hacer, echarle la culpa al clima, entonces claro que está muy frío, es que claro que justo hay mala ventilación, el cambio climático. Claro, el cambio climático nos genera situaciones, qué sé yo, y que por lo tanto requerimos de un abordaje sistémico para poder hacerlo y necesitamos ir a todos los sectores. Bueno, hemos ido a muchos de esos sectores y en gran parte de esos sectores, particularmente el sector industrial, hemos tenido enormes avances desde el 90, incluso un poquito antes, hacia adelante. La situación de Talcahuano es muy distinto hoy de lo que era antes, incluso la situación en Coronel en muy poco tiempo ha sido dramáticamente diferente una vez que cerraron 2 termoeléctricas que emitían muchos contaminantes. Sin embargo, pese al cierre de esa industria o de esas fuentes que emitían particularmente material particulado fino, que es uno muy dañino, seguimos teniendo problemas de contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque una de las razones estructurales más fuertes de la mala calidad del aire tiene que ver con el uso de leña para la calefacción residencial. Y ese tema no ha logrado tener grandes avances, particularmente en Concepción.
No así en otras ciudades donde se han hecho esfuerzos muy grandes, como por ejemplo en Temuco, donde todavía siguen teniendo un problema, pero van en una vía de solución, van en una ruta de ser cada vez menos contaminados, todavía teniendo contaminación, pero van en una ruta descendente en términos de la cantidad de contaminación que tienen. No en ese contexto, lo que tú hablabas en relación a Temuco, ¿cuál crees tú que han sido los esfuerzos para que exista esa transición a un proceso mucho más sustentable para, obviamente, el medio ambiente? ¿Cuál crees tú que ha sido los puntos claves que han resultado en Temuco que acá quizás no hemos logrado? Mira, en relación a la contaminación ambiental siempre hay, insisto, el abordaje tiene que ser sistémico, tiene que abordar transporte, tiene que abordar industria, tiene que abordar tener más arbolado en la ciudad, más áreas verdes, ¿cierto? Pero cuando nos concentramos en una de las causas estructurales más grandes, que en algunos casos puede ser el 40 o el 50% de las emisiones totales, que es la vivienda, tenemos pocas vías, ¿sí? Tenemos la vía de la prohibición, que es la que ocurre en episodios extremos como lo que estamos viviendo estos días de emergencia y preemergencia, en donde decir no usen chimenea y punto, que no se usen o sea, que no se vean los humos, entonces ahí podemos tener alguna idea si el calefactor es mejor o peor, en ciertas franjas horarias o en todo el día. Esa es como la vía más extrema, o sea, tener que prohibir, ¿sí? Con bajísima capacidad de fiscalización, por cierto. La otra es decir, oye, pero mejoremos el combustible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Mejoremos la calidad de la leña, ¿sí? Hay un espacio grande donde mejorar en eso, y ciudades como Temuco, eventualmente Chillán, incluso Coyhaique, han tomado muy en serio esto y estar como muy atentos a la calidad de la leña, que sea efectivamente leña seca, idealmente certificada, lo cual es bien difícil, o bien, si es que no puedo mejorar tanto la calidad del combustible, mejoro la calidad del calefactor, es decir, del artefacto que yo estoy usando para, como me gusta decirlo, involucionar el proceso biológico de todo lo que hizo la planta, de capturar CO2, ¿cierto? Capturar todo para generar una estructura física que nosotros en 5 horas, o a veces en 30 minutos, quemamos una astilla y se va así. Entonces, mejoramos la calidad del artefacto para que la astilla o el trozo de madera que está ahí se demore más tiempo en consumirse, ¿cierto? Y sea más eficiente en entregarnos calor. Esas son algunas de las medidas, pero las medidas que funcionan de manera más robusta, más fuerte, es cuando tú atacas el problema estructural. El problema estructural es la calidad de las viviendas. Ese es el problema estructural, porque si no, este problema estaría en todos los lugares del mundo. Y en ciudades más frías que las nuestras, tienen menos problemas de contaminación que nosotros. ¿Por qué? Porque han ido a las razones estructurales, que no es solamente el combustible, que es una cosa importante, que es la leña, sino que es la calidad estructural de la vivienda. En la medida que tengamos viviendas de muy baja calidad, si nosotros tuviéramos en el estudio la puerta abierta, da lo mismo la estufa que tengamos, vamos a estar muertos de frío igual, y tendríamos que subirla al máximo, traigan otra porque tenemos la puerta abierta. La calidad constructiva de nuestras viviendas es tan mala, y esto es transversal al valor económico de la vivienda, que te hace tener que concentrarte en usar una o a veces dos estufas de leña en una vivienda. Cuando son grandes a veces tienen más de una. Históricamente nosotros sabemos que en las cocinas, ¿cierto?, estaban estas cocinas de leña que lograban temperar una parte importante de la casa, pero había que tenerla encendida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el momento que tú la apagas, ¡pum!, se te enfría inmediatamente. ¿Por qué? Porque la vivienda no es capaz de mantener el calor adentro, ¿sí? Entonces, las ciudades en Chile y particularmente en el mundo que se han tomado en serio el mejorar la calidad de las viviendas, lo quiero decir así sin llegar a nada demasiado técnico, porque hay otra gente que es más especialista en esto, pero que hacen las viviendas como sistema, un compartimiento o un elemento que es capaz de mantener mejor el calor adentro, a la vez que saca la humedad y otras cosas. Tú necesitas menos calefacción, necesitas menos leña, y por lo tanto tú emites menos contaminantes. Del mismo modo, si es que tú tienes la expectativa de estar a 25 grados Celsius, en short y polera en la casa, porque hay artilla, vamos y quemamos todo, estamos generando un problema masivo. Cuando eso se instala como algo normal,
No estoy diciendo que la mayor parte de la población haga eso, ¿no? Es un porcentaje menor que anda con polera y lo encuentra como gracioso andar en invierno con polera. Está generándole un problema de contaminación muy grave al resto de las personas. Y yo quiero insistir con que, por eso siempre que me llaman a estas cosas vengo, porque no es un problema de que el aire está más oscuro, que, ay sí, es que siento calor. No, hay gente que se está muriendo, hay gente que le está dando infartos cardíacos, hay gente que le está dando accidentes cerebrovasculares, hay gente que está teniendo problemas muy agudos respiratorios, y esos son por la contaminación, ¿sí? Son porque, en algunos casos, porque a veces en una vivienda basta una casa, ese es así, una casa encuentra divertido andar con chor y polera, o bien porque como Estado, como región, como comuna, no hemos sido lo suficientemente enfáticos en decir esto es un problema que no es un problema ambiental, así como de la naturaleza, de los ecologistas, de los ambientalistas, no. Esto es un problema de salud, es un problema de primera gravedad. Y en ese sentido hablamos del problema a nivel estructural en cuanto a las viviendas. ¿Cuál es el rol también que desempeñan las políticas a nivel gubernamental y qué acciones se están tomando en relación a este tema que, como tú lo mencionabas, es un tema ambiental y un tema de salud pública? Hay un montón de medidas. La medida central de esto, referente a las viviendas, bueno, en general referente a la contaminación en invierno, es que cuando las ciudades han tenido sistemáticamente una mala calidad del aire, sea como promedio anual, es decir, que en el año tú tienes una alta concentración de contaminantes, o muchos días en el año tú tienes sobre un pico como estamos teniendo estos días, tú estableces un plan de descontaminación cuando está demasiado contaminado, o un plan de prevención cuando tú estás cerca de estar muy contaminado. Estar muy contaminado no es una línea que dice, mira, si tú al año tienes un promedio superior a 20 microgramos por metro cúbico, ok, estás en una condición de contaminación, por lo tanto tienes que descontaminarte. Si estás justo debajo del límite y que sé que estadísticamente no sé qué, bueno, tienes que tomar medidas preventivas porque estás a punto de pasar a la fase en la cual es mucho más grande la probabilidad de que la gente se te muera, ¿sí? Entonces, esos planes, Concepción tiene uno desde el 2020 más o menos operando, o 2021 si no me equivoco. Eso traen una batería grande de medidas. La más relevante en términos de vivienda es que impone que para cada nueva vivienda que se construye se eleva el estándar de construcción, ¿sí? Tienen que ser viviendas que resuelvan de mejor modo el cómo mantener la temperatura dentro de la vivienda. Que cuando tú apagaste la estufa no tenés que inmediatamente ir a acostarte porque la pieza se va a enfriar rápidamente, sino que va a ser capaz de conservar el calor y de expulsar la humedad, que es otro problema tanto más grave por los hongos que eso puede traer. Y estos programas traen esos planes, traen un incremento en los subsidios que el Estado regularmente entrega para mejorar la vivienda. El Estado tiene un programa para regularmente quienes postulen, cumplen los requisitos y el Estado le entrega un monto de dinero para que puedan mejorar la calidad de su vivienda. Cuando las ciudades entran en esta declaratoria de que están más contaminados, se incrementa la cantidad de subsidios que se tienen que entregar en esa vía, se incrementa la cantidad de calefactores que se van a cambiar en las viviendas, se incrementan los planes de arborización de ciudades, de construcción de ciclovías, de construcción de espacios verdes, de fiscalización sobre los sistemas de buses, de normas sobre la industria, ¿sí? Y afortunadamente en Chile, en los últimos, digamos, del 2015 en adelante sobre todo, ha sido muy agresivo la construcción de esos planes. Concepción es uno de los últimos que se subió, lo cual es bastante horroroso en comparación, como por ejemplo Temuco, que lo hizo casi 10 años antes y ha logrado descender en sus contaminantes. Y en ese sentido también, si hablamos de sensibilización o concientización con la comunidad a nivel comunitario, ¿cómo bajan estos programas a la ciudadanía? Sí, mira, esto es muy complejo, es muy difícil porque efectivamente las comunidades tienen un rol bien duro, porque si bien hay un paquete de medidas a los cuales ellos pueden postular, las comunidades tienen que organizarse para poder postular estos subsidios. No es tan fácil postular al subsidio de mejoramiento de vivienda. Tiene algunos requerimientos técnicos que no son tan fáciles de completar, entonces tienen que asesorarse, las municipalidades tienen oficinas para eso, hay unas empresas privadas que también dicen, mira, este barrio tiene la posibilidad alta de ganarse los subsidios, entonces llegan y ahí se
se logra, ¿sí? Pero para eso las comunidades tienen que estar organizadas. Comunidades no organizadas normalmente no logran mucho. Las comunidades organizadas son las que empiezan a tener acceso a estos subsidios. ¿Cuáles son las comunidades que por muy organizadas que estén les cuesta mucho acceder a esos subsidios? Comunidades que han ampliado sus viviendas, no quiero decir vulnerando, pero sin respetar estrictamente las normas de cómo hacerlo. Entonces, si tu vivienda no está regularizada, tú tienes una dificultad mayor para acceder a ese subsidio. En cambio, puedes acceder a que te cambien el calefactor, ¿sí? Entonces, tú puedes avanzar desde una estufa parafina a una estufa eléctrica o eventualmente lo que más se busca, sacar la estufa leña y poner un sistema de aire acondicionado, ¿sí? O sea, ese es un subsidio que es mucho más fácil de conseguir, a diferencia del mejoramiento de la vivienda. Sin embargo, si tu vivienda no está bien aislada, tú estás cambiando el tipo de combustible, lo cual puede ser positivo, pero te puede salir muy cara la cuenta de la luz. Por lo tanto, muchos después tratan de volver, aun cuando en el plan en que se te retira, se te cambia el calefactor, se te retira la estufa leña. Entonces uno podría decir, ese no vuelve a tener. Pero ¿quién puede velar por eso? Es muy difícil. Ese es el primer desafío comunitario. Y el segundo desafío comunitario es que cuando tú estás en episodios críticos, hay normas que cumplir. Tú no puedes prender chimenea. Y la capacidad de fiscalización es muy baja. ¿Qué esperaría la autoridad? Que las personas denuncien a sus vecinos, pero eso es muy difícil. Porque es muy difícil decirle, y aquí viene la tercera parte dura, de que cuando tú estás en un episodio crítico de contaminación, toca hacer sacrificio. Pero lo más difícil es pedir sacrificio. Tú no le puedes pedir, oye, este día toca abrigarse más, este día toca pasar frío. Eso es muy difícil, pero si no entendemos la magnitud del problema, no lo vamos a hacer. Si vemos que solamente está pasado a leña, ¿por qué voy a pasar yo frío y mi vecino está calentito? O sea, ese acuerdo comunitario que va por sobre el acuerdo de leyes, que se supone que también es un acuerdo social, ¿cierto? El acuerdo comunitario de un barrio y decir, oye, cuando esté muy contaminado, hacemos frío nomás, porque así cuidamos a nuestros abuelos o a nuestros niños, que son los más vulnerables. Ese acuerdo es tremendamente difícil. Y yo creo que ese es un trabajo también que se tiene que desarrollar a nivel local, desde las organizaciones, en un trabajo colaborativo también con municipios, a nivel más central. Pero ¿qué estrategias pudiéramos también aplicar con la ciudadanía para involucrarlos dentro de estos procesos de transición energética a una energía mucho más sustentable y sostenible también con lo que está ocurriendo a nivel climático? Sí, mira, lo central, o sea, la transición energética, una de las grandes como banderas de lucha que tiene es que las fuentes de energía, ¿sí?, no sean contaminantes, ¿sí? Entonces es preferible tener parques eólicos que tener termoeléctricas, ¿sí? Porque la termoeléctrica te está emitiendo mucho. Entonces tú prendes el televisor y estás consumiendo la misma energía, pero es distinto que la fuente de tu energía sea limpia a que sea contaminante o que al problema que tú tienes le añade una tremenda chimenea gigante que está generando energía no solamente para el pueblo, para la ciudad, sino que para otras ciudades y para otras industrias que están mucho más lejos. Eso es un paso crítico. En la medida que vamos avanzando a tener energías más limpias que aportan al sistema eléctrico, nosotros deberíamos irnos mudando al sistema eléctrico versus otros sistemas de calefacción. En particular, la leña es tan barata que es muy difícil competirle. ¿Sí? Es como la parafina, son tan baratos que es muy difícil reemplazarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar que los precios bajen a un nivel de que sea competitivo, aun cuando sea más caro, que sea un poquito y no sea tanto más. Ya. Ahí tenemos, es un desafío a nivel Estado, ¿cierto? ¿Cómo logramos manejar esas tarifas con los otros impactos ambientales que nos van a generar? Si las energías renovables también generan, eso te iba a decir, también generan externalidades negativas. Y lo otro tiene que ver con lo estructural, pues. ¿Qué podemos hacer de manera individual, de manera comunitaria organizada? Las municipalidades tienen que ejercer un liderazgo, tienen oficinas de vivienda. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de la vivienda? Eso tiene beneficios múltiples. Si tú mejoras la calidad de la vivienda en invierno, eso para el verano también tiene ventaja. Si tú mejoras las condiciones de habitabilidad, va a tener ventaja en que, por ejemplo, no va a tener hongos. Entonces muchas de las enfermedades respiratorias que se ven en invierno son porque las viviendas están llenas de humedad adentro.
Y para ti, por ejemplo, dentro de tu trayectoria profesional y sobre todo como especialista en el área medioambiental, ¿cuál consideras tú que han sido como casos de éxito a nivel regional respecto a este tema que afecta a la salud pública y que obviamente tiene implicancia a nivel medioambiental? Mira, hay varias regiones que al llevar más tiempo ejecutando medidas han logrado disminuciones más que significativas de la contaminación. O sea, han mejorado sus índices de calidad, calidad ambiental y por lo tanto el impacto que eso puede tener en la salud, ¿sí? Nosotros llevamos muy poco tiempo en Concepción aplicando medidas. No obstante, antes de aplicar las medidas ya venía una disminución, ¿sí? Si el límite está aquí, nosotros veníamos, o sea, estaba alto, pero veníamos disminuyendo. Ya. Y eso tiene que ver con medidas fuertes que se aplicaron sobre el sector industrial. O sea, se le exigió mejores filtros en sus chimeneas, se le exigió mejora en los procesos productivos. Hay una historia de éxito. Si cualquiera yo llevo 7 años aquí, conversábamos al principio, yo llevo 7 años aquí, pero ahí me cuentan una historia de terror de Talcahuano. Y hoy en día no está en esa historia de terror, hay otra historia que también quizás son dolorosas, pero no es el terror que había antes. En Coronel, tras el cierre de las termoeléctricas, mejoró la calidad del aire, disminuyeron los contaminantes. Habían quienes decían en Coronel que el problema en realidad no era de las viviendas, el problema era de las industrias. Entonces, el momento que cerremos las industrias más contaminantes, íbamos a estar en el paraíso. Cerraron las industrias contaminantes. Efectivamente, se sintió la caída. En los últimos meses hay un colega de Coronel, vecino de Coronel, que se llama Alfredo Rojas, que por WhatsApp nos comparte a varias personas. Yo participo con la municipalidad en ayuda en algunas cosas. Entonces nos transmite datos. Entonces dice, mira, durante estos días no ha funcionado ninguna termoeléctrica porque están cerradas 2 y la otra tuvo que hacer un paro obligado en Colbún. No están las termoeléctricas operando. ¿Se nota el bajón? Se nota. Pero ¿qué pasa? Que igual estamos sobrepasando los niveles de contaminación. Parece que el sector residencial sí tiene un rol. Si tú dices, independientemente cada uno es culpable de eso, no, pues yo no soy el responsable, mi vecino tampoco. Todos juntos, pucha, puede que sí. Bueno, todos vamos a tener que contribuir, porque uno dice, es que si no paso frío, es peor. Bueno, si no se paga igual, ¿sí? Si no estamos perdiendo años de vida. Las ciudades contaminadas pierden años de vida, viven en promedio 5 años menos que el resto, o sea, que la misma persona con la misma condición de salud en otro lugar del mundo. Vivir, cualquiera que tenemos nuestros padres de 70, 75, qué feo sería que hubieran muerto a los 70. O qué feo sería que tengan una proyección de 80, 85 años y saber que no, que porque han vivido tanto tiempo contaminados, tienen una proyección más corta. Al momento de que toca hacer sacrificios. Sin sacrificios no podemos mejorar el medio ambiente, no se puede. Esos sacrificios pueden ser económicos, pueden ser de confort, de estar en fondo menos cómodo, o de otro tipo, que en este caso son de salud. Y en ese sentido, para ti como académico, investigador también, ¿cuáles son las oportunidades de desarrollo en cuanto a poder realizar una investigación más profunda en cuanto a todo lo que hemos estado conversando? ¿Qué oportunidades visualizas? Mira, yo soy ecólogo, entonces siempre hemos tenido una esperanza muy grande en la capacidad de los bosques, las capacidades de los árboles, de ayudarnos en esta tarea. Es una de las cosas que sabemos, que la contribución es pequeña. Hay una contribución, pero es una contribución pequeña de incrementar el arbolado urbano, porque captura contaminantes, que es lo que se dice. Pero también la vegetación en algunos casos te puede ayudar, por ejemplo, a impedir ráfagas de viento fuertes, que te esté golpeando siempre el viento sobre la pared de tu casa y que la haga muy fría. Bueno, hay oportunidades. Hay oportunidades, por cierto, en el ámbito de integrar sistemas de calefacción, ¿sí? Nuestra universidad es un ejemplo en eso, tiene un sistema de calefacción distrital. Nosotros tenemos una gran caldera que funciona en base a gas. Antes no era así, antes funcionaba en base a algún combustible más contaminante. Hoy en día funciona en base a gas natural y calefacciona muchísimo, o sea, es tremendamente eficiente. Yo mismo, mis colegas decimos, pucha, están calentitos, sí, po. O sea, en algunas partes los edificios son muy calientes y en otras partes son derechamente fríos. La última semana no funcionó la calefacción, entonces
cada uno trajo su calefactor, o jugamos al muérete frío nomás, porque no hay muchas más posibilidades. Pero esas son iniciativas que se podrían replicar en otros sitios. ¿Que tiene un costo? Tiene un costo. Pero no siempre es un costo mucho más elevado. Hay lugares del mundo, sobre todo en ciudades muy frías, que son las que nos toca seguir, que las industrias generan como residuo calor, ¿sí? Si nosotros vemos como en Hualpén hay chimeneas que están tirando fuego todo el rato, y ese es un calor que estamos perdiendo. Bueno, hay formas de integrar que ese calor se pueda transmitir hacia viviendas cercanas. Ese es un ámbito de investigación desafiante para la ingeniería, que se le conoce, desde mi ámbito, se le conoce como ecología industrial. Es como tú vinculas los sistemas entre sí para poder aprovechar esas pérdidas que son para la industria. Ellos botan calor y tú lo puedes reutilizar antes de terminar de perderlo, ¿sí? Es lo que impulsa también la economía circular, en el reuso, reciclaje de basuras reconvertidos en recursos nuevos. Ahí tenemos muchísimas posibilidades. Hay muchísimo también vinculado con mejorar las materialidades en las viviendas. Yo tengo colegas que trabajan mucho en esos temas, que son dos capas, que también hay materia de trabajo en hacer sistemas de calefactores más eficientes, y eso lo hemos observado, ¿cierto? Sin nombrar marcas, desde calefactores cada vez más pequeños y capaces de calefaccionar mejor, que están estos que son como en base a aceite y además tienen un ventilador, es mucho más eficiente que el puro calefactor que calienta los fierros y te tira el calor, lo apaga y dejó de calentar. Hay varios sistemas así que también son novedosos. Y el último, que es en materia histórica de construcción de la ciudad, es que cómo tú resguardas y aprovechas el sol. Cómo tú logras que las ciudades, lo que le llega de sol, porque, por ejemplo, en la tarde, llega solcito. Si tú tienes ventanales grandes hacia el sol, ventanales de buena calidad, eso te tempera la casa. Y nosotros con CDEUS hicimos varias mediciones en el barrio San Pedro de la Costa, y las paredes que recibían el sol eran paredes ciegas, sin ventanas. Entonces, ahí tenemos un ámbito gigante de avance que en algunos casos uno podría decir es simple, y en algunos casos podría ser un poco más complejo. Qué interesante conversación es la que hemos tenido el día de hoy contigo, Francisco, sin duda relevando un tema de importancia para la salud pública y también a nivel medioambiental. Agradecemos tu participación el día de hoy por estar con nosotros, y te pedimos también que nos sigas acompañando en cada capítulo de Entrevistas TVU, el canal de la Universidad de Concepción.